La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Conocido texto. Efesios 5, 18. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltamos tu nombre, Señor, en todo momento y en toda hora, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres digno de todo el loor, tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria. Tú hiciste todo, tú sostienes todo, Señor. Y tú dejaste para nosotros un camino señero por el cual andar, para que no tengamos que adivinar qué es lo que hay que hacer, para que no tengamos que nosotros poner intentos en lo que debemos hacer para acercarnos a ti. Tú lo has diseñado todo, Señor. Has tomado la iniciativa, has puesto los medios, te has inclinado en favor de nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque quedó registrado el trabajo que hizo el Espíritu Santo a través de tantas personas para que quedara escrito, Señor, lo que hoy día decimos es tu palabra. Pero yo quiero decir más. Nosotros consideramos que es tu palabra. Así lo creemos, Señor, y así lo proclamamos. Tu palabra quedó registrada aquí. No hay nada que agregarle, pero tampoco hay nada que quitarle. Señor, gracias porque ha quedado aquí en todos los idiomas posibles que conocemos, Señor. Ha sido traducida para que no tengamos excusa, para que no tengamos inconvenientes, Señor, en recurrir a tu palabra y leer allí y entender allí lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Háblanos, Señor. Quita de mi mente preconcepciones, quita de mi mente, Señor, prejuicios. Pon tu palabra, Señor, para ser transmitida. Primero para que llegue a mí, Señor. Luego para los hermanos que escucharán. Dios Todopoderoso, descansamos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti, para gloria de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, yo creo que muchas personas se preguntan, ¿y qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Y cuando uno pregunta en distintos medios cristianos, encuentra muchas respuestas diversas, algunas dignas de películas. Y quiero de verdad cuidar el cómo voy a expresar esto, porque no quiero causar confusión, hermanos. Tampoco mofarme de cómo algunos lo conciben. Simplemente yo quisiera llevarles a lo que decíamos recién en la oración. ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo, no qué dice este o qué dice este otro. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? La pregunta es,
¿será necesario que seamos llenos del Espíritu Santo? La respuesta la dio el texto. Dice aquí, sed llenos del Espíritu Santo. Sed, la forma en que está escrito es un imperativo, o sea, una orden, un mandato. Pero esto a cambio de otra práctica que había aquí de parte del pueblo de Éfeso. Había muchos griegos ahí y los griegos tenían unas prácticas de verdad sorprendentes. Ellos adoraban a sus dioses de manera que a muchos de nuestros tiempos les gustaría. Estarían felices con una religión así, porque ellos lograban el éxtasis, lograban la comunicación con sus dioses a través de orgías y borracheras, literalmente. Iban a ofrecer sacrificios con sacerdotisas y eran verdaderas orgías sexuales. Y se emborrachaban hasta casi perder el conocimiento. Y ellos buscaban hacer eso. Y muchas de las personas que estaban allí, que eran hermanos, venían de ahí. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, ¿verdad? Podíamos notar que precisamente había muchas prácticas que hoy serían altamente censurables, y lo eran en ese tiempo también. Entonces Pablo les dice que de eso hay que olvidarse, que hay que cambiar, hay que hacer las cosas de acuerdo a como ellos han aprendido de Cristo. Por eso el consejo aquí es, primero antes está diciéndole, no sean insensatos, no hagan cosas que no convienen. Y en el 18 les dice, no os embriaguéis con vino, porque era conocido para ellos. Quizá no es una realidad en nuestro entorno, pero podríamos cambiarlo por no busquemos otro tipo de estrategias para poder estar en una, no sé cómo buscan ahora, así como en un estado especial. ¿Sabían ustedes que algunos buscan estar en un estado casi de muerte para poder entrar así como en un trance? O sea, aguantan la respiración o hacen cosas realmente increíbles que atentan contra su vida para poder estar en un estado como de, no sé, de debilidad absoluta, de fragilidad tremenda. Acá se pide, se exhorta a no hacer ese tipo de práctica y se mandata una cosa mejor, lejos mejor. Dice, sed llenos del Espíritu. Cuando se habla aquí de ser lleno del Espíritu, aquí la palabra está con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. Y yo decía que si uno pregunta en distintas congregaciones cristianas, va a tener respuestas diferentes. Algunos que creen que deben ser bautizados en un acto especial posterior a la conversión. La Biblia no enseña eso, pero ellos creen así, y que creen que para ser lleno del Espíritu Santo o ser bautizado en el Espíritu Santo, la prueba debe estar en cosas muy tangibles, que tampoco la Biblia enseña de esa manera. Y que tiene que hablar en lengua, y que tiene que danzar, y que tiene que hacer proezas especiales, qué sé yo. La verdad es que me da la sensación a mí que esto se produce por una mala comprensión de la lectura del texto. Porque es verdad que hay palabras que suenan así. El Señor Jesús dice que era necesario que Él se fuera, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Y más tarde a los discípulos les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo.
En ese minuto no estaba el Espíritu Santo, porque Cristo estaba aquí. Por eso Él dice, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no viene el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Sino Dios mismo, Él mismo. Pero en la forma en que le estaban conociendo ahí, Él iba a dejar de estar, iba a ascender. Y estas palabras las dice poco antes de ascender. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde les dice que recibirán poder. Pero este poder tiene una particularidad. No es para que le salgan chispas por los ojos, ni que hagan con los dedos así y salten cosas especiales. No, dicen, recibiréis poder y me seréis testigos en todas partes. O sea, un poder para que nosotros podamos proclamar el Evangelio. Ese poder. Si usted tiene miedo de proclamar el Evangelio, de hablarle a alguien, es porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Dice, no se compra, no se consigue por ahí. Se obtiene solo de parte del Señor. Ese poder es el que da coraje, da valentía, que nos conduce a hacer cosas que nosotros por nuestros medios difícilmente haríamos. Dice además, en otra parte el Señor, que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, que además nos conduciría, o sea, es absolutamente necesario para nosotros. En otras palabras, sin Él no podemos vivir la vida cristiana. Es más que necesario. Pero curiosamente aquí se nos pide ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros creemos que al momento de la conversión fuimos sumergidos en el Espíritu Santo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de los discípulos, que ellos en el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo. El día de Pentecostés me da la sensación que es una fiesta que es totalmente distinta a cómo se concibe normalmente. Era una fiesta que tenían los judíos, era un momento de quietud en el que ellos eran convidados a estar. Y ellos estaban en eso, celebrando eso. Por eso estaban todos unánimes. Y descienden, dice la Escritura, Hechos capítulo 2, descienden como llamas de fuego y ellos reciben el Espíritu Santo. Y suceden cosas extraordinarias ahí. Suceden cosas extraordinarias que provocan la confusión de la que yo hablaba delante. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, como les relataba, en el versículo 4 en particular, dice lo siguiente, de ahí hacia adelante leo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hoy día diríamos, pero si aquí hay franceses, italianos, portugueses, alemanes, rusos, árabes, y todos escuchan hablar en su idioma. No están hablando cosas raras.
según lo que dice el escrito. No están hablando en un idioma extraño. No, 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 absolutamente comprensible. Para ellos la curiosidad era, pero si estos los conocemos, estos son de allí nomás, po. Son los del barrio. ¿Y de dónde sacaron esta habilidad, esta capacidad extraordinaria? Se transformaron en políglotas y les escuchamos clarito en nuestro idioma de nacimiento. Ese es el poder. Ellos allí recibieron el Espíritu Santo, pero ellos se les había anunciado que serían bautizados en el Espíritu Santo. En el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 5 dice eso. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero hacer notar esto. Juan el Bautista ya había dicho antes, lo que está diciendo aquí el escritor es lo que dijo Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, dice, pero después de mí, detrás mío, dice, viene otro que les bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces yo digo, si estoy errado aquí, hermano, escudriñe la escritura. Y entonces, si estoy errado, me dice después, hermano, aquí yo creo que se equivocó. Pero lo que yo veo aquí es que los discípulos reciben el Espíritu Santo en una etapa distinta a la nuestra. Y ellos entonces, su conversión, como nosotros la entendemos, fue en este minuto del Pentecostés. Ellos creían en Cristo, habían estado con Él, pero fueron sellados en el Espíritu Santo en este minuto, en el día de Pentecostés. Con nosotros funciona distinto, según lo dice Pablo. Nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo. Entonces, al momento de la conversión, nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Tiene que haber una ceremonia distinta después? No. El Espíritu Santo está en nosotros, pero debemos ser llenos de Él. Dice aquí el mandato que da Pablo a los efesios y también a nosotros. Antes de emborracharse, de hacer prácticas extrañas, sean llenos del Espíritu Santo. Y leeré lo que dice más adelante. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Sean llenos del Espíritu Santo y miren, este va a ser como el sello. No va a andar dando saltos ni hablando cosas raras. No va a haber una actitud distinta, ¿se fijan? O sea, lleno del Espíritu Santo significa controlado por el Espíritu Santo. Si está controlado por el Espíritu Santo, si yo estoy controlado por el Espíritu Santo, tendrá que notarse en cómo hablo. Este hermano Pablo nos pinta bien alta la cosa. Tendrá que notarse en cómo hablo. ¿Qué hablo? ¿Me tendré que aprender los salmos? Salmo es poesía, hermano. Y es canción. Cánticos que alaben, que exalten a Dios. Por eso dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Tiene que andarlo transmitiendo todo el rato? No, pero de continuo estar pensando en eso. Y yo quiero
quiero llevarles aquí, hay bastantes jovencitas y jovencitos. También fuimos jóvenes nosotros. Por lo menos hablo de mi experiencia. Eh, no es para enorgullecerse ni para seguirlo. Eh, yo era bastante enamoradizo. Tenía corazón de alcachofa. Me iba saliendo así hoja por hoja. Y yo recuerdo que cuando uno estaba en ese estado, uno andaba pensando en ella todo el rato. Las canciones más lindas, la mejor poesía, los mejores dibujos, surgen ahí. No, si ella lo llena todo. Bueno, parecido a eso, pero que quien nos llena ahora es el Señor. ¿Ve que podemos hacer algo como eso? Ella lo llena todo. Y ellas dicen lo mismo. No, pero si es lo máximo, no tiene fallas. Cada vez que lo veo, hormiguitas en el estómago, el corazón se me sale, etcétera, etcétera, etcétera. Los mejores, las mejores palabras, los mejores sentimientos surgen cuando hay un enamoramiento. Y saco a colación eso porque quiero mostrar que emoción, sentimiento, ideas, sí las conocemos, pues. Sí las conocemos, no nos son ajenas. Pero ahora tiene que haber un cambio radical, porque no es que vayamos a estar enamorados de Cristo de la manera como lo hacemos humanamente. ¿Saben ustedes que por un tiempo la gente creyó que era así? Los que tienen años como yo, algunos menos, pero algunos más, se recordarán que se cantaban canciones así. Yo me sigo enamorando, decían. ¿Qué es eso? Me sigo enamorando de Dios. No, no tiene que enamorarse de Dios. El enamorarse no es un sentimiento bueno. El enamorarse, como se enamora el mundo, es egoísta. El enamoramiento que tienen las parejas en todo el mundo y que tuvimos nosotros también antes de Cristo, era enamorarnos de nosotros mismos. Buscábamos satisfacernos a nosotros. Si no, escuchen nomás qué dice un enamorado. Él o ella me llena, me completa, me entiende, me. ¿Y eso no es egoísta? El amor de Dios es todo lo contrario. Si yo amo, tengo que entregar. Tengo que dar hasta la vida. Aprendí esto de un predicador y lo digo así, primero lo decía medio con temor, ahora lo digo con absoluta tranquilidad. Yo amo a una mujer por la que daría la vida y es mi esposa, la única mujer por quien yo daría la vida. Y tengo una hija. Y las hijas a lo mejor se sentirán y dirán, oh, mi papá nos daría la vida por mí. No, primero por su mamá, por la esposa. En realidad es la única mujer a la que se nos manda a ser así. Dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No dice por los hijos, dice por la esposa. Tranquila a las mujeres que no les pidió lo mismo a ustedes. No dice que tienen que dar la vida por nosotros. Ah, dice algo peor.
tiene que respetarnos, dice, y eso sí que cuesta. Pero se dan cuenta, el parámetro es distinto. En el enamoramiento entendemos que ella o él nos llena todo. Acá no habla de enamoramiento, pero habla de una llenura distinta, donde debemos ser controlados, absolutamente controlados por el Espíritu Santo. Por eso dice que hablando entre nosotros con salmos, de manera hermosa, poéticamente, de manera, como dice Pablo, una recomendación que da, si hay algo digno de honra, algo digno de honor, en esto pensar. O sea, viendo en el otro también cosas buenas, porque sobre todo los chilenos, no sé si todo el mundo, pero somos harto buenos para encontrar las pifias de los demás. Pues. Es cosa de hacer el ejercicio. Entre amigos, hagan este ejercicio y se van a acordar de mí. Piensen en 10 cosas negativas de su amigo y las escribe. Le garantizo que le van a sobrar cosas. Van a decir 10 no más, porque rapidito las va a completar. Pero al otro lado tiene que escribir 10 características positivas. Y les garantizo que va a llegar a 2 y va a empezar a pensar, ¿y qué más le pongo? ¿Eso qué significa? Que usted solo ve cosas negativas. No, como dice un hermano, me pasa a mí nomás, no sé. Yo he hecho ese ejercicio, pues, y es triste. Oh, ¿verdad que cuesta encontrarle cosas buenas a los demás? ¿Será que no tiene? ¿O será que yo veo, como dijo el Señor, veo hasta la paja en el ojo ajeno? Pero la viga para aquí no la veo, aunque me ponga lente. Sed lleno del Espíritu es un mandato, pero una complicación para nosotros. La pregunta que yo me hacía, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que tengo que hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo hago eso de llenarme? Se lo pido a Dios en oración. Porque aquí se me está mandando a hacer eso. En realidad tiene que ver con un cambio de conducta. Se nos habla mucho de eso. Se nos predica de eso. Yo mismo he predicado de eso. Y tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Pero no lo mencionamos así. En la unión hablábamos de soltar el cadáver que llevamos agarrado aquí, que nos cuesta deshacernos del viejo hombre. Entonces como que agarramos un cadáver y lo llevamos a la rastra. Y se nos exhorta a dejarlo, a soltarlo. Esto es figurativo, ¿no? El viejo hombre nos acompaña siempre, tristemente, porque no debería. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero parece un discurso solo declarativo a ratos, porque siempre estamos anclados a lo que éramos. Nos gusta eso. Yo aquí, antes, yo acá. Así hablamos, aferrados a ese viejo hombre. Por eso el cadáver aquí, al hombro, cuando hay que soltarlo. Por eso se nos pide aquí algo distinto, miren. En el 21 en adelante, aquí algunos se ponen inquietos, otros se molestan, no creo. Pero dice así, ya lo conocemos esto, en el capítulo 5 fue estudiado. Someteos unos a otros en temor de Dios, en el temor de Dios, el 21. Mire hermano, no se cambió el término aquí, dice someteos.
los unos a los otros. El orgullo aquí tiene que ser pisoteado, pues. Alguien de los de aquí presente me diría, no, si a mí me encanta hacer eso, someterse al otro. No, nos cuesta. Es más cómodo estar a cargo. Es más cómodo decirle a otro lo que tiene que hacer. No sujetarse, no someterse. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, si una esposa dice que ama profundamente al Señor y que procura obedecer en todo al Señor, pero no se sujeta a su marido, miente. Tiene doble vida. Tiene un discurso que no se condice con los hechos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo, no el marido. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Expresiones como no, en esto no te metas, no cuadra aquí. Esto del marido, eso lo saltamos, ¿eh? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto último está hablando de la iglesia y Cristo. Pero a ese nivel tiene que ser la entrega nuestra. Someteos unos a otros. De esa manera estamos mostrando ser llenos del Espíritu Santo y estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Hay una actitud voluntaria aquí? Claro que sí. Claro que sí. Pero si usted quiere, no lo hace. Pero si usted no lo hace, es desobediente. Y la verdad no está en usted, como diría Juan. Dice estar en luz, pero anda en tinieblas. ¿Se fija que hay una coherencia en todo esto? Y si leemos en Colosenses 3, creo que se va a aterrizar un poco más. En el versículo 16 hay algo muy parecido a lo que leímos. Dice Colosenses 3, 16, pero voy a leer el 17 también. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy similar a lo que escuchamos antes. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si ustedes se fijan, sigue para abajo algo muy parecido a lo que leímos recién en Efesios. Casada, está sujeta a vuestros maridos, sigue el texto hacia abajo. Hay un paralelismo aquí entre ser lleno del Espíritu Santo y que more la palabra en nosotros. ¿Cómo somos llenos entonces? Somos llenos absorbiendo la palabra, no solo leyendo la Biblia. Amados, mucha gente lee la Biblia. En Chile tenemos un problema serio. Dice
Dicen los estudios que se hacen normalmente en la Universidad Católica todos los años. Bueno, estos son encuestas en realidad. No es que a cada uno le vayan a preguntar ni a medir eso, pero las encuestas toman una muestra, ¿verdad? Y con eso estadísticamente se puede hacer una proyección. Pero los estudios muestran que desde un tiempo a esta parte, casi el 70% de la población chilena no entiende lo que lee. Eso es grave, muy grave, porque entre ellos hay profesionales. 60% de la población chilena, obviamente, incluye profesionales. No entienden lo que leen. A mí me hace tiritar eso. Si me toca un abogado que no entiende lo que lee, ¿cómo me va a defender bien? O un médico, o un arquitecto, ¿cómo me va a quedar la casa? ¿Me entiendes? O un profesor, me enseñar puras tonteras. Me dolió eso. Pero se fijan, no es solo leer, es entender lo que dice. Es que la Biblia se entiende de una manera distinta. No, no creo. Se entiende igual que cualquier texto, amados. Lo demás es misticismo. Si usted no sabe leer en literatura, no sabe leer aquí, créame. Se lo doy firmados. Muchas de las controversias que se producen en general dentro del cristianismo están basados en eso. No es que yo leí aquí, pero entendí aquí de esta manera. Porque mucha gente hace filosofía de lo que está escrito aquí. Dice cosas que no están, pero que le gustaría que estuvieran. Entonces, se nos pide aquí que la palabra de Cristo more en abundancia. More en abundancia. Antiguamente había una práctica y era aprenderse versículos de memoria. Últimamente ya no está. Yo diría más que aprenderse versículos, es aprender qué dice ese versículo. Cuando Pablo hace citas en los escritos, no aparece diciendo, como está escrito en tal parte en el capítulo tanto, el versículo tanto. Y esto ya lo hemos explicado, porque en realidad la Biblia no se escribió así. Se escribió así de continuo. Entonces ellos sabían qué decía todo eso. Y hacían citas no aludiendo como diría, a una marca especial. Esto surge después como para que fuese más fácil de memorizar o comprender algunos textos. Se le fue poniendo versículos, capítulos, subtítulos incluso, si ustedes ven, algunas Biblias tienen subtítulos así en negrita. Eso no fue escrito originalmente, eso fue agregado con posterioridad para una mayor comprensión. Pero a veces esa mayor comprensión sufre el sesgo de que el que le puso el título dio su apreciación de qué es lo que, hacia dónde hay que dirigirlo. Entonces, esto lo dice Víctor Ulloa nomás. Mi sugerencia, lea la Biblia, pero no la lea con un ojo tapado. Lea buscando la verdad que hay ahí. Créame que el Señor lo va a orientar. No es magia. Aquí está la revelación. Y la revelación también se revela, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona en tinieblas, un incrédulo, lee la Biblia, no va a entender nada, por más que lo intente. A lo mejor alguien que sepa leer muy bien, no va a entender la profundidad de eso por una razón bien simple, porque él no puede recibir revelación.
tiene cegado el entendimiento. 2 Corintios 4:4. No puede, aunque quiera, porque precisamente le fue cegado el entendimiento para que a él no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿No la va a entender? Pero alguien que está en luz, sí, se le va a iluminar. Entonces la revelación de la revelación. Porque ya fue revelado aquí, pero ahora como que se destapa. Solo para los hijos. Para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, que more en nosotros la palabra de Cristo en abundancia. Será una muestra de la llenura del Espíritu Santo. Y lo que decía en Efesios 5:18, no, en realidad de los siguientes, 19 y 20, también lo dice aquí, en el 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es ser lleno, y así se es lleno. En realidad, creo que no solo Pablo es el interesado en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, sino que el mismo Señor. Por eso dice que iba a ser enviado el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todas las cosas, dice. ¿Y alguien me puede decir quién escribió la Biblia? ¿Se lo presente? Lorena, ¿quién escribió la Biblia? ¿El Señor? Gigi. Está inspirada por Dios, el hombre inspirado por Dios. Y en particular, el Espíritu Santo, hermanos. No tenga miedo de decir eso, porque es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo inspira a los hombres para que escriban. Por lo tanto, si vamos a ser llenos de Él, es porque vamos a leer lo que aquí está. No solo leerlo, sino que aquí dice que more en nuestros corazones, que viva en nuestros corazones, que sea lo que andemos pensando. Amado, yo lo veo así como todas las cosas que hagamos las podamos ir comparando con lo que enseña la Escritura. Los judíos tenían una práctica extraordinaria. Ellos se sabían al dedillo todo lo que decía la ley, lo que decían los profetas. Eran capaces de reproducirlo, se lo enseñaban a los niñitos. La recomendación era esa, que a los niñitos los hicieran repetir, que tenían que escribir, se lo dice en todas partes, para que estuviera de continuo ahí, para que lo único que anduvieran pensando era en eso. Por eso un judío sabía tanto, por eso Pablo hablaba como hablaba, y por eso les costaba a ellos comprender que era Jesús finalmente, porque ellos tenían metidos ahí todo lo que era para nosotros el Antiguo Testamento. Y algunas cosas les faltaban ahí. Pero no es que seamos religiosamente aprendedores de la Biblia, no, sino que vayamos extrayendo las verdades aquí que van a ser útiles para conducirnos en la vida. Se nos exhorta en la palabra que nosotros debemos
andar en las obras que el Señor diseñó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Significa que no son cosas nuestras, no es que nos vamos a poner ocurrente y vamos a decir, ya, no, mi obra será esta, mire, lo voy a hacer en el nombre del Señor. No, no, si ya están diseñadas. ¿Y cómo las descubro entonces? Bueno, las descubriré leyendo la Escritura. Me va a enseñar a conducirme. El Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas, todo lo que necesito. ¿Sabe que dice que si usted quiere orar, pero no sabe ni cómo orar, ni qué le conviene orar, dice que no se preocupe, porque el Espíritu Santo gemirá por usted con gemidos indecibles. O sea, tenemos un traductor ante Dios. Por eso es que debemos ser llenos del Espíritu Santo, para poder conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos. Y no andemos a tientas. Se nos fue puesta esta palabra para hacer una guía, una pauta a seguir. Por eso se nos exhorta aquí que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Amén. No los noté convencidos. Oremos. Padre nuestro, nos cuesta muchas veces oír cosas que son como duras. Nos gustan más aquellas que son sensacionales. Dios Todopoderoso, cuando se trata de que tengamos que deponer formas, maneras de pensar, cambiar lo que hacemos siempre, encontramos resistencia, Señor, en nosotros. Nos resulta más cómodo hacerlo como siempre. La expresión, pero si así lo hemos hecho siempre, ¿por qué tendría que cambiar? No la decimos, pero se nos nota, Señor. Dios bendito, enséñanos de manera sobrenatural a leer tu palabra, comprendiéndola, Señor, por sobre las estadísticas, Dios bendito. Que no tengan sentido, Señor, las estadísticas de nuestra lectura leyendo tu palabra. Que allí, Señor, por obra tuya, Dios bendito, tu sobrenaturalidad, tu soberanía se impere, Señor, y podamos comprender cosas que hasta aquí habíamos pasado por alto. Señor bendito, queremos ser obedientes a tu palabra, pero queremos ser obedientes a toda tu palabra, no a solo aquellas cosas que nos acomodan o aquellas cosas que nos resultan más fáciles. Señor bendito, ayúdanos, enséñanos a aquellas cosas que nos cuesta mucho. Cuando nos pides que nos neguemos, Señor. Nos cuesta negarnos y lo que más amamos somos nosotros mismos, Señor. Cuando se nos enseña a ser desprendidos, Señor. Cuando se nos enseña que nada es nuestro, que todo es tuyo, Señor. Nos cuesta, Padre, porque fuimos educados creyendo que todo lo que vamos haciendo es para obtener logros. Por lo tanto, son nuestros, decimos. Tú nos pides algo tan distinto, Señor. Tú nos dices que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no debemos actuar como el mundo. Danos claridad, Señor. ¿Cómo es que se vive eso? Danos, Señor, entusiasmo para leer tu palabra y si no entendemos, acudir a otros para preguntar, ¿cómo entiende esto? ¿Cómo lo ves? Yo lo entendí así, estaré errado. Señor bendito,
Quítanos el camino corto de quedarnos con lo que otros dicen. Quita de nosotros, Señor, el camino fácil de solo escuchar, ver videos de otros que han estudiado y nosotros solo recibir. Porque corremos el riesgo, Señor, de estar pensando como ellos, de estar entendiendo como ellos. Y quizá provocándonos un desorden de pensamiento en nuestro cerebro. Ayúdanos a ir a la fuente misma, Señor, a leer tu palabra. ¿Cómo está? Sin comentarios. Porque es más que suficiente, Señor. Por eso fue escrita así. Por eso fue escrita para que pudiésemos leerla muchas veces. Y por eso fue traducida para que en el idioma que nosotros, con el que nacimos, podamos escucharlo exactamente igual que lo escucharía un alemán, un ruso, un japonés o gente de cualquier idioma, sin distorsión. Enséñanos eso, Señor, para tu gloria. Amén.